maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 24, durante el cual se efectúa la travesía del Pacífico. Fácilmente se comprenderá lo ocurrido a la vista de Shanghái. Las señales hechas por la Tankadיר fueron oídas por el paquebote de Yokohama. El capitán, al ver una bandera a media asta, se dirigió hacia la goleta. Instantes después, Phileas Fogg pagaba su pasaje al precio convenido y metía en el bolsillo del patrón John Busby 550 libras. Después, el honorable gentleman, Mistress Aouda y Fix subieron a bordo del paquebote que inmediatamente tomó rumbo hacia Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando a Fix ocupado en sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic, donde le dijeron, con gran alegría de Mistress Aouda, y quizás suya, pero lo cierto es que no dejó entrever nada, que el francés Passepartout había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que debía salir aquella misma tarde para San Francisco, comenzó inmediatamente la búsqueda de su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares franceses e ingleses, y después de recorrer inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrar a Passepartout cuando el azar, o quizá una especie de presentimiento, le hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Probablemente no hubiera reconocido a su servidor bajo su excéntrico atavío de heraldo, pero éste, desde su posición invertida, reconoció a su amo en la galería. Al verlo, no pudo contener un movimiento de su nariz, provocando la ruptura del equilibrio y los consiguientes sucesos. Esto es lo que supo Passepartout de boca de Mistress Aouda, que le contó cómo habían efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama en compañía de un tal Fix en la goleta Tankadיר. Al oír el nombre de Fix, Passepartout no pestañeó. Pensó que el momento no era propicio para decirle a su amo lo que había ocurrido entre el inspector de policía y él. Así pues, en la historia que Passepartout hizo de sus aventuras, se acusó a sí mismo y se excusó solamente de haber sido sorprendido por la borrachera de opio en un fumadero de Hong Kong. Mr. Fogg escuchó fríamente su relato sin contestar. Después concedió a su criado un crédito suficiente para que pudiera comprar a bordo ropas más adecuadas. Antes de una hora, el muchacho, habiéndose cortado su nariz y cercenado las alas, no conservaba ya nada que recordase al sectario dios Tingu. El paquebote que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía del Pacific Mail Steam y se llamaba General Grant. Era un gran buque de ruedas de 2.500 toneladas, bien acondicionado y con una velocidad considerable. Un enorme balancín se elevaba y descendía alternativamente sobre la cubierta. En una de sus extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela que, transformando el movimiento rectilíneo en circular, se aplicaba directamente al eje de las ruedas. El General Grant estaba aparejado en corbeta de 3 palos y poseía gran superficie de velamen que ayudaba poderosamente al vapor. Con sus 12 millas por hora, el paquebote no debía emplear más de 21 días para atravesar el Pacífico. Phileas Fogg se sentía autorizado a contar con que el día 2 de diciembre estaría en San Francisco y que podría llegar el 11 a Nueva York y el 20 a Londres, ganando así algunas horas sobre la fatídica fecha del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos a bordo del paquebote. Había ingleses, muchos americanos, una verdadera emigración de coolies para América y cierto número de oficiales del ejército de la India que utilizaban su permiso dando la vuelta al mundo. Durante la travesía no se produjo ningún incidente de navegación. El buque, sostenido por sus anchas ruedas y apoyado por su velamen, cabeceaba poco. El Océano Pacífico justificó bastante su nombre. Mr. Fogg continuaba tan flemático y tan poco comunicativo como de costumbre. Su joven compañera se sentía cada vez más íntimamente ligada a aquel hombre por lazos distintos a los del agradecimiento. Aquella naturaleza reservada y tan generosa le impresionaba más de lo que creía y casi sin darse cuenta se dejaba arrastrar por sentimientos cuya influencia no parecían hacer mella en el enigmático Phileas Fogg. Por otra parte, Mistress Aouda se interesaba cada vez más por los proyectos del caballero, le inquietaban las contrariedades que pudieran hacer peligrar el éxito del viaje. Conversaba a menudo con Passepartout,
que no dejaba de leer entre líneas en el corazón de Mistress Aouda. Aquel bravo muchacho había depositado en su amo la fe del carbonero. No agotaba los elogios a la honradez, la generosidad y el desinterés de Phileas Fogg. Después, tranquilizaba a Mistress Aouda respecto al éxito de la empresa, repitiendo que ya había pasado lo más difícil al salir de los fantásticos países de China y de Japón y dirigirse hacia países civilizados. En fin, que un tren de San Francisco a Nueva York y un transatlántico de Nueva York a Londres bastarían sin duda para poner feliz término en el plazo convenido a aquel imposible viaje alrededor del mundo. 9 días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido con exactitud la mitad del globo terrestre. Efectivamente, el día 23 de noviembre, el General Grant pasaba por el meridiano 180 sobre el que se encuentran en el hemisferio austral los antípodas de Londres. De los 80 días de plazo, Mr. Fogg había gastado 52 y solo le quedaban 28. Pero hay que añadir que si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto al meridiano, en realidad había recorrido más de los 2/3 del viaje. En efecto, cuántos rodeos forzosos de Londres a Aden, de Aden a Bombay, de Calcuta a Singapur, de Singapur a Yokohama. Siguiendo circularmente el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia no hubiera sido más que de unas 12.000 millas aproximadamente, mientras que Phileas Fogg se veía obligado, por capricho de los medios de locomoción, a recorrer 26.000, de las cuales, hasta el 23 de noviembre, había hecho aproximadamente 17.500. Pero ahora el camino era recto y Fix no estaba allí para entorpecerlo. Sucedió también que aquel 23 de noviembre, Passepartout experimentó una gran alegría. Recuérdese su obstinación en mantener la hora de Londres en su famoso reloj de familia, teniendo por falsas todas las horas de los países que habían atravesado. Pues bien, aquel día, sin haberlo adelantado ni atrasado en ningún momento, su reloj se mostró conforme con los cronómetros de a bordo. Fácil es comprender el triunfo de Passepartout. Hubiera querido saber la opinión de Fix de haber estado presente. Ese truán que me contaba un sinfín de historias sobre los meridianos, sobre el sol, sobre la luna, repetía Passepartout. Vaya tipo. Si llego a escuchar sus palabras, buena la hubiera hecho. Ya sabía yo que, tarde o temprano, el sol se decidiría a ponerse de acuerdo con mi reloj. Passepartout ignoraba que si la esfera de su reloj hubiese estado dividida en 24 horas, como los relojes italianos, no hubiera tenido ocasión de envanecerse por su triunfo, pues las agujas de su aparato hubieran indicado las 9 de la noche, cuando en realidad eran las 9 del día a bordo, es decir, la hora 21ª después de medianoche, diferencia precisamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano 180. Pero si Fix hubiera sido capaz de explicar aquel efecto puramente físico, Passepartout indudablemente hubiera sido incapaz, si no de entenderlo, al menos de aceptarlo. En todo caso, si por casualidad el inspector de policía se hubiera encontrado inopinadamente a bordo, es probable que Passepartout, con razón rencoroso, hubiera tratado con él de cosas diferentes y de distinta manera. Y a propósito, ¿dónde estaría Fix en aquellos momentos? Precisamente a bordo del General Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el detective, después de abandonar a Fogg, a quien esperaba encontrar durante el día, se dirigió inmediatamente al despacho del cónsul inglés. Allí encontró por fin la orden de arresto, que corriendo tras él desde Bombay estaba fechada hacía 40 días. La orden había sido mandada desde Hong Kong por el mismo Carnatic, a bordo del cual se le suponía. Júzguese el despecho del inspector. La orden era ya inútil. Mr. Fogg había abandonado las posesiones inglesas y se necesitaba un acta de extradición para poder detenerlo. Bien, pensó Fix tras el primer momento de cólera. Mi orden de arresto no sirve aquí, pero servirá en Inglaterra. Este bribón tiene trazas de volver a su patria creyendo haber despistado a la policía. De acuerdo, lo seguiré hasta allí. En cuanto al dinero, quiera Dios que le quede algo, porque en viajes, primas, procesos, multas, elefantes y gastos de toda clase, mi hombre ha dejado ya más de 5.000 libras por el camino. Al fin y al cabo, el banco es rico. Tras haber tomado una determinación, Fix embarcó en el General Grant. Estaba a bordo cuando Mr. Fogg y Mistress Aouda llegaron. ¿Cuál no sería su sorpresa al reconocer a Passepartout bajo su vestidura de heraldo? Se escondió inmediatamente en su camarote con el fin de evitar una explicación que podía echarlo todo a perder,
y gracias al número de pasajeros esperaba pasar inadvertido de su enemigo cuando, precisamente aquel mismo día, se tropezó con él en la proa del buque. Passepartout saltó a la garganta de Fix sin más explicaciones y con gran contento de algunos americanos que apostaron enseguida por él, administró al desgraciado inspector una soberana paliza que demostró la gran superioridad del boxeo francés sobre el inglés. Passepartout al acabar se sintió más tranquilo y como aliviado dio un gran peso. Fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo: «¿Ha terminado?» «Por ahora sí. Entonces hablemos». «¿Quién, yo?» «En interés de su amo». Passepartout, subyugado por aquella sangre fría, siguió al detective y ambos fueron a sentarse a popa. «Me ha dado usted una buena paliza», dijo Fix. «Está bien, ya me lo esperaba. Y ahora, escúcheme. Hasta estos momentos he sido adversario del señor Fogg, pero desde hoy estoy dispuesto a ayudarle». «Por fin», exclamó Passepartout. ¿Se ha convencido usted de que es un hombre honrado?» «No», respondió fríamente Fix. «Continúo creyendo que es un sinvergüenza». «Shh, no se enfade usted y déjeme terminar. Mientras el señor Fogg se encontraba en territorio inglés, tuve gran interés en retenerlo, esperando la orden de detención. Lo hice todo para conseguirlo. Lancé contra él a los sacerdotes de Bombay, lo embriagué a usted en Hong Kong, lo separé de su amo, le hice perder el buque de Yokohama». Passepartout le escuchaba con los puños cerrados. «Ahora», continuó Fix, «Mr. Fogg parece volver a Inglaterra. Bien, lo seguiré hasta allí, pero desde ahora procuraré apartar los obstáculos de su camino con el mismo cuidado que tuve para acumularlos. Como usted ve, mi juego ha cambiado, y ha cambiado porque así lo exigen mis conveniencias. Debo añadir que su interés es igual al mío, pues solo en Inglaterra sabrá usted si está a las órdenes de un criminal o de un hombre honrado». Passepartout había escuchado atentamente a Fix y se convenció de que hablaba con franqueza. «¿Somos amigos?», le preguntó Fix. «Amigos no», respondió Passepartout. «Aliados sí, y a beneficio de inventario, pues a la más ligera sospecha de traición le retuerzo el pescuezo». «De acuerdo», replicó tranquilamente el inspector de policía. El General Grant entraba en la bahía de Puerto de Oro y llegaba a San Francisco. Por el momento, Phileas Fogg no había ganado ni perdido un solo día. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.